Muy buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Lo primero, viva Aragón en Alto Aragón en nuestro día, cuando faltan 2 horas para que finalice este día de Aragón que vamos a vivir y que vais a vivir con nosotros aquí en 40 por 20 de la Grada FM y segundo palo futsal. Sin más dilación, nos hemos tomado un pelín de descanso para venir con más fuerza, con más rasmia en esta última etapa de liga y ya se sube a este 40 por 20 Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Ahí te tenemos. Bueno, dimos la semana pasada, como era esta semana de pasión, Semana Santa, se decidió por parte de todo el colectivo el tomar fiesta. Volvemos con más rasmia, volvemos con más fuerza, aunque ya se daba por hecho, pues ya se oficializaba ese descenso del Sala 10, del Guanapís, a segunda división. Pues ha sido un coitus interruptus, ¿no, Rafa? Sí, pues la verdad es que este sábado pues, se enfrentaba en el pabellón del siglo XXI al Palma Futsal y caía derrotado por 2-5. Con este resultado certificaba el descenso a segunda división. Del partido, la verdad es que empezó muy fuerte el equipo balear, el equipo de Antonio Vadillo, se puso 0-3. Antes del descanso, un golazo de Adri Rivera puso el 1-3, se fueron al descanso con ese resultado de 1-3. En la segunda parte el partido se niveló más, la verdad es que hubo ocasiones para el equipo aragonés, para el equipo de Jorge Palos y también para ellos, pero el marcador no se movería. Brasesco metió el 2-3 a falta de 4 minutos. El partido pues estaba ahí, que no se sabía si con juego de 5 de los aragoneses y tal, pero al final, la pegada del equipo balear, que al final es campeón de Europa, pues con 2 goles, uno de Piqueras y otro de Fabiño, puso el 2-5 final y un resultado, pues nada, que certificaba el descenso de Guanapís a la 10. Bueno, nos va a quedar mucho, ¿no?, por analizar de esta temporada del Guanapís, que hay que ser sinceros, no ha sido un absoluto fracaso para el conjunto aragonés. Sabíamos que desde el inicio de la temporada pues iba a luchar por no descender, eso estaba muy claro, pero fíjate tú la cantidad de jornadas que quedan todavía para acabar la liga, y es que el descenso ha sido, no sé, demasiado rápido, sin prácticamente oponer resistencia. Bueno, pues ahí la verdad es que hay varios inputs, varias cosas que son las que yo creo que han hecho que Guanapix descienda de categoría. Varias de ellas las podemos hablar, así que para mí una de las más importantes para mí es el calendario. El calendario fue absolutamente clave. Se empezó con un calendario durísimo en la primera vuelta y eso ya te pone con muchos nervios, mucha tensión. Luego yo creo que también un poco lesiones de jugadores clave. Para mí
la vuelta de Óscar, que Óscar Villanueva pues estaba todavía en el proceso de lesión, es un jugador que hubiera sumado mucho durante la temporada y al final solamente lo hemos podido disfrutar las últimas jornadas. Raúl López, que es que ha jugado 5 partidos, Raúl López, uno de los fichajes, y la verdad es que los días que ha estado en la pista me ha gustado bastante. Yo creo que si hubiera sido un jugador que hubiera sumado mucho. El fichaje de Batería, pues la verdad es que fue un fiasco, no hay que engañarse. Y claro, pues eso también marca momentos importantes, la suerte, yo creo que también ha influido mucho. ¿Cuántos partidos ha perdido el Guanapix a la 10 por un gol? Es que he contado, si no me equivoco, más de 10 partidos perdidos por un gol. Quizás el fichaje de diciembre de Brasesco, a lo mejor se esperaba un poquito más de él. Pues un poco todas esas cosas pues se han juntado y bueno, pues el resultado que ha dado pues ha sido el descenso de categoría. Tenemos comentario. Dice Idez con buenas noches. Me pareció lamentable ver el palco de directiva vacío del partido del siglo XXI. Jamás había visto en un club profesional muy mal este gesto. Eso nos dice este comentario. Tenemos otro. Lánzalo, Jandro. Dice Sergio, Guanapix se ha merecido un buen puñado de puntos. El 95% de los finales de los partidos ha sido de mala suerte o de expediente X. Sí, tiene razón Sergio. Ha habido partidos en los que el Guanapix pues, se le han escapado los puntos en los últimos segundos. Sí, la verdad es que ha sido justamente en el rush final ahora, es que ha habido 4 partidos que se han perdido en el último minuto. Es decir, al final, es que yo creo que se ha juntado un poco la mala suerte y un poco todo. O sea, se ha juntado todo, ha sido una unión de todo y el resultado ha sido el descenso. La verdad es que el equipo necesita más. Además, mirando un poco las estadísticas, estuve mirando. Primero, una temporada un poco rara, se empezaba muy tarde, se empezó el 12 de octubre, con lo cual, por el tema del Mundial, ya no se empezó bien. La pretemporada era muy larga, para mí era tan larga por el tema del Mundial, eso afectó. Y luego en los meses clave, que para mí los meses más importantes en estas competiciones son noviembre y febrero, que son donde más se juega. La 10, en noviembre ganó un partido y en febrero ninguno. Y se jugaban 5 partidos en esos meses. Al final, en los momentos clave no ha habido la suerte suficiente o el acierto o un poquito todo y eso al final pues ha dado el resultado del descenso con los 10 puntos que yo creo que merece más puntos que los 10 que ha sacado al fin. Bueno, si te parece vamos a preguntarle, aunque yo creo que sobran las presentaciones antes de que eso nos duerma el peñista, vamos con él. Héctor Bravo, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Ya era hora de verme por aquí otra vez. Un placer tenerte aquí, Héctor. Un placer. No es un buen día, está fresco, Está fresco sí, todavía el pájaro. Fresco, como una lechuga. No vamos a poner las fotos de los cantanazos que te has arreado a lo largo del día, por respeto a ti. Pero bueno, como estábamos comentando, pues bueno, todo esta debacle, ¿no? Del Guanapix, del Sala 10. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, al final, pues como ha dicho Rafa, ¿no? Creo que bueno, la temporada deja mucho que entrever, ¿no? La temporada de Guanapix, porque pues bueno, al final pues son 10 puntos en la clasificación en primera división. Creo que además creo que hay mucha diferencia, ¿no? Entre la primera y la segunda división y así ha sido, ¿no? Que se ha dejado mucho que desear de muchos momentos, ¿no? El juego de Jorge Palos, del conjunto de Jorge Palos, además con muchos momentos de desconexión, que es lo que le ha hecho quizás pecar en muchos momentos en estas fases de primera división, que no puedes bajar la guardia ni un momento, nada más con según qué equipos. Yo coincido con Rafa, algún partido ahí en el siglo XXI y por ejemplo el día del Barça, ¿no? Pues el equipo del Guanapix mereció muchísimo más de lo que refleja el marcador y en el juego en muchos momentos, muchas fases del partido, pero creo que además pues eso, ¿no? 10 puntos lo dice todo y además pues creo que la primera división es mucho más exigente de lo que parece, porque además hay equipos con mucho potencial. Creo que hace unos años pues estaba ese binomio, ¿no? Entre Inter y Pozo, pero creo que ahora está mucho más abierto ese abanico de equipos punteros en primera división, pues con grandes equipos como Peñíscola, Palma Futsal, Pozo, Inter, Barça. Luego también pues hay equipos que están haciendo muy bien las cosas en la zona media, incluso equipos de la zona baja, ¿no? Como Rivera y como Noya, que hasta última hora se van a estar jugando esa última plaza de descenso.
Sí que es verdad, ¿no? Que muchos partidos han merecido mucho más, pero creo que tampoco hay que quitar, ¿no?, peso a lo que ha ocurrido durante esta temporada y sobre todo qué ha pasado en tantas jornadas para perder los 3 puntos, incluso haberse llevado pues la victoria en muchos encuentros que ha perdido en falta de segundos, ¿no?, para el final de los partidos. El llevarse los 3 puntos en muchas ocasiones, y eso hay que analizarlo, hay que hacer autocrítica, hay que ver qué ha pasado y sobre todo pues hacer un poco de balance y mirar sobre todo de cara al año que viene, no perder esa afición y esa ilusión que ha habido tanto con el retorno a la primera división. Sobre todo, de alguna manera va a ser complicado, pero sobre todo convencer a la gente para que no se termine de desenganchar del Sala 10, del fútbol sala, porque yo he vivido muchos años un Príncipe Felipe abarrotado y la verdad es que ver las imágenes de las últimas jornadas en el siglo XXI pues hace muchísimo daño, sobre todo para los aficionados del fútbol sala que bueno, pues son muchos y creo que hay que identificarse mucho más con la ciudad, porque creo que el fútbol, Zaragoza es una ciudad de fútbol sala y lo merece. Pues yo nada, sumarme a las palabras que está diciendo Héctor. Somos la tercera ciudad con un equipo más importante, si contamos a Movistar, Inter en Madrid y el Barça en la ciudad de Barcelona. La tercera ciudad es Zaragoza, con un equipo, y somos gente de futsal, somos una ciudad de fútbol sala y queremos estar en primera división, ¿no? Y para ello, pues bueno, necesitamos que la afición no se desenganche, siga ahora el año que viene. Probablemente tengamos 2 equipos en segunda división y eso quiere decir que va a haber pues, dos derbis zaragozanos y muchas visitas de equipos que van a venir 2 veces a la ciudad, y eso también tiene pues, su gusto de ver al mismo equipo a lo mejor 2 veces, una vez contra Sala 10 y otra contra el Colo, que también tiene su estímulo, su gracia también. Yo creo de todas formas que analizando un poco lo que ha sido esta temporada, quizás el punto de inflexión fue esa derrota tan contundente ante el Rivera y luego pues la puntilla que fue lo de Noya, ¿no? Nosotros estábamos o teníamos muy claro que esa era nuestra liga y claro, en esa liga si fallas contra los que se están jugando el cocido como tú, pues luego es muy difícil, como dice Héctor, pues el recuperar esos puntos con una liga tan sumamente abierta, con muchos equipos ya en la pomada, porque os habéis dejado al Jimby Cartagena, por ejemplo, que es un equipazo, y bueno, y luego que aparte los equipos de abajo que también le pueden pintar la cara, ¿no? Y de hecho le han pintado la cara a equipos de la zona de arriba. Si os parece, unimos a este debate pues a una de las piezas fundamentales que no hemos podido disfrutar de él en prácticamente toda la temporada. Se ha notado mucho su vacío en la pista, pero yo sé que ha estado en todo momento junto a sus compañeros y alentando y apoyando y dando rasmia, ¿no? Dando refirme a una plantilla que la verdad es que no lo ha pasado bien. Nosotros que Óscar Villanueva. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bueno, Óscar, pues, buenas noches. Hola, aquí estábamos analizando un poquito, ¿no? Pues no te vamos a decir las causas, ¿no? Pero sí, pues intentar hacer una visión un poco panorámica de lo que le ha pasado al equipo en este coitus interruptus, ¿no? Que hemos tenido en nuestra vuelta a la primera división. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, sobre todo desde dentro, desde el vestuario? Bueno, pues ha sido una temporada, o está siendo una temporada dura, ¿no? La vuelta a la primera división nunca esperábamos que fuera así, o tan así. Sí que es verdad que lo hemos comentado a lo largo del año, que el nivel de la primera división ha subido muchísimo, está altísimo, muchísimos jugadores de fuera. La verdad que el nivel es el máximo. O sea, y si no estás a ese nivel, pues por circunstancias unas u otras, nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido, ¿no? Si que habéis comentado que se está escuchando que ha habido muchos factores, o sea, se han sumado un poco todos los factores este año y la realidad es que hemos descendido ya a falta de 4 jornadas. Entonces lo que tiene que hacer el club es volver a luchar el año que viene en segunda división y estar otra vez preparados para cuando la otra en primera división el estar a la altura, ¿no? Es un poco yo creo que las claves. Tú, Óscar, que llevas... Bueno, lo primero, es una entrevista especial para mí. Yo a Óscar le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Tú llevas
11 temporadas, si no me equivoco, en el Sala 10, 11 temporadas. Empezaste en la 14-15, si no me equivoco. 14-15. ¿Qué diferencias has visto entre cuando tú estabas en primera división, cuando llegaste tú en el 14-15, a este año que has entrado en la 24-25? ¿Ha cambiado mucho el fútbol sala en la primera división? Sí, yo creo que sí. Al final, este año el descenso para empezar va a estar altísimo. O sea, que nosotros habíamos caído abajo, pero bueno, ahora están en 25, 26 puntos, que son una cantidad de puntos elevada, ¿no? A falta de 4 jornadas. Siempre en años anteriores podíamos ver equipos que se descolgaban, como ha sido este caso nuestro, que hacían que no hubiera tanta diferencia. Como habéis comentado, el nivel de los equipos, ya no solo Pozo e Interbarça, es que ahora ya hay 7, 8 equipos que tienen un nivel altísimo. Entonces, yo creo que ha subido en general el nivel de la competición. Héctor, si quieres hacer una pregunta ahora. Sí, nada, simplemente pues nada, preguntarle a Óscar, ¿no? ¿Cómo se vive desde dentro del vestuario una situación tan complicada y sobre todo pues semanas tras semana, ¿no? Que se han escapado muchísimos puntos en los últimos minutos, incluso segundos de encuentros pues vitales, ¿no? Para poder estar luchando hasta últimas jornadas por la salvación. ¿Cómo se ha vivido dentro del vestuario tantas semanas consecutivas el haber perdido puntos en tramos finales de encuentros decisivos? Bueno, el primer partido ya que fue clave de estos que estamos comentando fue el de Tudela, ¿no? Un partido que considero que hacemos un buen partido. Para ganar o no, no sé decirte porque no lo ganamos, pero sí que estás empate, decides arriesgar porque la clasificación de encima te hace estar por debajo, estar último, necesitar esa necesidad de ganar. Ya pierdes ese partido a falta de 12 segundos por arriesgar un poco más. Luego, después de Tudela, vamos a Córdoba, que también nos pasa. Contra Sota también decidimos arriesgar con la defensa del portero jugador y nos hacen gol. Y se acumulan también en Santa Colma lo mismo, ¿no? De incluso ir ganando a falta de 1 minuto, 2 minutos, acabas perdiendo el partido y que sea todo tan consecutivo todos los días, ya no puedes tampoco acusar toda la mala suerte, ¿eh? No creo que sea solo el decir, oh, qué mala suerte. Son pues, circunstancias que han ido ocurriendo y ya casi ni te las crees, ¿no? Lo que ocurre, pero nos ha pasado, entonces ya lo has vivido y puedes decir que esta temporada te está pasando todo y que de todo estás aprendiendo. Pues yo en esto que estabas diciendo, la verdad es que en el momento en el cual se desciende, que se descendió la semana pasada, perdón, el sábado pasado, ante Palma, yo no sé, hay que empezar a construir, se puede llorar, pero ya eso ya ha pasado. Ahora hay que construir un equipo para ascender el año siguiente, que es el mejor momento para poder volver. El año siguiente es el mejor para poder volver, que es al final cuando el equipo puede seguir con el estímulo de haber estado en primera, de haber vivido eso y querer subir. ¿Tú qué crees que necesita el equipo para subir a la segunda división? Como el año anterior, que habíais sido campeones de liga, ¿qué necesita ese equipo para subir en segunda división? Bueno, ya viví 2 temporadas en segunda división y es una categoría diferente. Está claro que el nivel de primera división no es mucho menos, muy superior. Yo noto muchísimo la diferencia de enfrentarte a unos equipos o a otros, pero sí que el ascender es muy complicado, ya lo vimos el primer año, que no te permite fallar. O sea, tienes que tener un bloque, unos jugadores determinantes en la categoría y sobre todo tienes que estar preparado para ganar prácticamente todos los días para conseguir ascenso directo, porque luego irte a un playoff, ya lo vivimos, sí que es verdad que no tuvimos ese año el factor cancha y jugamos en Burela, que fueron 2 viajes complicados, y es que en un playoff el jugarte una temporada es muy jodido, o sea, es muy jodido. Entonces, para ascender directo tienes que tener jugadores determinantes en la categoría y aparte de eso tienes que tener un bloque muy sólido y tener muy claras las ideas. Yo sí que te quiero preguntar precisamente por este bloque, ¿no? Muchos de los jugadores que conseguisteis el ascenso con el equipo desde la segunda división habéis continuado en esta primera división y también el cuerpo técnico. ¿Pasaría porque siguiera el mismo cuerpo técnico que por muchos aficionados, pues ya sabes tú cómo es esto? No es más fácil cambiar al entrenador que cambiar a toda la plantilla, pero se cuestiona, ¿no? Y por el grueso, por el bloque de jugadores que venís participando del equipo, aparte de los juveniles, que
que es que tenemos una jornada muy buena de juveniles que habrá que darles una salida, ¿no? Sí, bueno, empezamos hablando, si quieres, por los juveniles, tanto los dos internacionales que están entrenando con nosotros, Miguel, Pedro, creo que tienen muchísima calidad, son jugadores que son de aquí y que tienen que ya pasar a ser senior y que les toca ya, tienen que empezar a ser ya su momento, entrenar con ellos es un placer, tienen que ya meterse en ese chip de competición y demostrar ellos que este año para ellos es decir, ostras, vamos a estar en segunda división, que no es primera, tenemos que dar también un golpe encima de la mesa, ¿no? Y bueno, luego a nivel de estructura de plantilla, de cuerpo técnico, creo que sí que se tiene la confianza en continuar el mismo bloque o parte del bloque de jugadores, incluso lo mismo en el cuerpo técnico. Se ha demostrado, ¿no?, que este bloque hizo una muy buena temporada en segunda división y conseguimos ascender directos haciendo una segunda vuelta muy buena, y podemos estar capacitados para ellos, pero luego lo mismo, habrá que ver qué piezas encajar, qué salidas habrá, como siempre, todas las temporadas hay salidas, hay entradas, pues las cosas que toquemos que sean encima para mejorar y así tener un bloque y una estructura que permita esa regularidad en segunda división. Fíjate, no me acordaba yo. Tenemos aquí a Quique Liao y a Óscar cedidos en Colo, o sea, que también deberían de volver al primer equipo. O sea, que piezas que yo entiendo que pueden ser pues fundamentales, ¿no? Para que podamos de nuevo volver a catar la primera división, que nos ha sabido a poco, Óscar. Sí, ¿qué me vas a decir a mí? Que prácticamente ya cuando yo tenía muchísimas ganas de volver a Primera División, desde que descendimos, y bueno, el año pasado tuve la lesión, ya lo que prácticamente me he vuelto a entrar en rutina de compañeros me vi una situación muy, muy complicada. Entonces, siempre te quedas con esas ganas, ¿no?, de seguir compitiendo en primera, que es la mejor liga. O sea, es que yo quiero jugar en la mejor liga y contra los mejores. Pero bueno, y bueno, tampoco he dicho ahora nada de Davidillo, que viene ahora por aquí, que el otro día tuvo la oportunidad de debutar con nosotros y le felicité, no me queda otra cosa que decir, se lo dije, enhorabuena, tío, porque aparte de merecértelo, es una oportunidad para él, ¿no? El jugar contra Palma en casa, y no solo eso, sino que se hizo un partidazo el chaval y me alegré mucho por él. Pues hasta ahora hacíamos lo que es el test. A todas las personas que pasaban por aquí les hacíamos un test. Esta semana lo vamos a cambiar un poquito, porque si no al final ya alguno ya se lo sabe y me pregunta inclusive algunas cositas. Entonces esta semana lo vamos a cambiar. Vamos a poner la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa no sabemos quién la va a hacer y ahora la vamos a meter. A ver quién es el que pregunta. Vamos a meter el vídeo. Yo no tengo ninguna pregunta para ti porque te conozco demasiado, así que te reto a que cuentes un par de anécdotas, una relacionada con el fútbol y otra relacionada también con el fútbol, pero más fuera de la pista. Así que nada, espero que sean divertidas y que no salgamos mal parados. Bueno, Óscar, te toca. A ver, ojo, te voy a decir una anécdota que ya te la meto. He estado con él hace... Lo sé. Hace una hora y se ha ido a grabar el vídeo y no me ha querido decir de qué era. Porque este sí que tiene caso también. A ver, ¿qué me ha dicho? Que me estaba riendo por verlo, porque es que he visto cómo se lo graba su mujer de lejos y digo, oye, ¿pero qué estarán haciendo estos dos? Madre mía. Anécdota dentro de deportiva y anécdota fuera. A ver, se puedan contar. Puedo contar cualquiera que haya vivido con él, que llevo los 11 años en el club. A ver, que le doy una vuelta y os digo. Anécdota deportiva, pues así, pues mira, en cualquier, me acuerdo siendo prácticamente unos chavales en el club, en nuestras primeras temporadas, de jugar fuera, jugar en Palma, y a los meses que venía el entrenador, que en esa época yo creo fue Jorge San Pedro, y preguntarnos qué habíamos hecho en el hotel, en nuestra habitación, y nosotros alucinando, o sea, nos echó una bronca Jorge y nosotros no sabíamos ni por qué. Yo creo que era mi primer viaje y el suyo sería el primero o el segundo, y nos echó una bronca al míster que habíamos hecho en la habitación, que había aparecido una lámpara rota o no sé qué, y nosotros
nos cogió encima por separado y compartíamos habitación y no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos nada. Yo dije nada. Y luego hablando con él, y debió ser algún otro compañero cabrón que nos la preparó en la habitación y no os voy a decir ya el nombre, pero nos hizo ahí un destrozo y nos comimos nosotros ahí el bulto, siendo unos chiquillos, ahí teníamos 18 y 19 años. Pues ahora, esta la hemos juntado porque ha sido un poco de las dos cosas. Ahora, otra persona también te va a hacer otra pregunta. Vamos a ver. Hola, Tato. Tengo 2 preguntas para ti. La primera es muy sencilla. ¿Cuál es la pista en la que crees que has pasado más horas seguidas jugando al fútbol sala? Y la segunda, ¿cuál sería el quinteto ideal, en el cual por supuesto te incluyo, que elegirías para disfrutar en la pista? Un saludo. Bueno, tu hermano Alejandro te hace la pregunta. Sí, ahora le mando, seguro que está viendo, le mando un saludo a mi hermano que está por ahí dando guerras. Contento me tiene, ha pasado de la portería al campo, del campo a la portería. Sí, también le gusta más el barro que para qué. Bueno, pues a nivel de tiempo jugando en una pista, estaría o entre el siglo XXI o el pabellón del pueblo, porque de pequeño ahí hemos jugado veranos, horas y horas y horas y horas, sin talento con él, con la cuadrilla La Peña. Y bueno, ahora ya también llevo 11 años entrenando todos los días, pues estaría ahí con el siglo XXI o el pabellón de San Roque de los Cos. Y quinteto, portero pondríamos a Iván, no tengo ninguna duda, lo pondría en todas las alineaciones. A Tegel lo tendría que meter también seguro. A ver, espérate que te voy a ir incluso por posiciones. Pues te metería, si no me meto a mí, metería a Tegel, Nano, Reta y a Carlos García. Y si me meto a mí, pues quitaría uno por mí. Bueno. No te diría que quinteto. Eso es una selección de Aragón, de fútbol sala. Bueno, todos nos han enseñado un poco a nosotros desde que éramos críos, ¿no? Los que eran los viejos para nosotros. Y ahora lo decimos un poco, este año lo hemos ido comentando nosotros también, el decir que nos estamos empezando a convertir nosotros en los veteranos. Ojo, tenemos 29 años aún, pero sí que es verdad que lo que nosotros vimos cuando llegamos aquí, que éramos unos cricos, nos podemos empezar a convertirnos en poco tiempo. Si os parece, la última se la dejamos al público, a los que nos están siguiendo. Dice Idescon, ¿se sufre desde dentro de la pista participando y jugando o desde la grada mientras estabas en tu proceso de recuperación de la lesión? Yo he sufrido mucho más desde fuera. O sea, desde fuera yo pasaba fatal en los partidos. O sea, y no porque, a ver, yo creo que es porque no te puedes implicar y no lo vives desde dentro. Luego cuando estás jugando, se te puede olvidar un poco más y sí que se sufre, por supuesto que se sufre, y este año más, pero desde fuera el ver el partido y ver todas las cosas que se ven desde fuera es mucho más duro. Yo me ponía mucho más nervioso desde fuera que dentro de la pista. Yo doy fe, las veces que he tenido que ir de speaker, doy fe de que la pasa peor subir a la grada que en el campo. Pero bueno, son cosas que pasan. Pues Óscar, un placer tenerte aquí en 40x20. Lo dicho, que vaya bien todo este proceso ya de recuperación, te podamos ver de nuevo en el 40x20, te podamos disfrutar y que esto sea pues un mal sueño, ¿vale? Que esta temporada 24-25 pues corramos un tupido velo y oye, ya a pensar en la 25-26, que es lo que nos toca. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, que hemos pasado un buen rato. Gracias, Óscar. Venga, un abrazo, Óscar. Un abrazo. Bueno, si os parece, dejamos también que se quede Héctor. Hablamos de Entre Ríos, del Colo-Colo, que parece que vaya en caída libre, parece que hemos conseguido, bueno, pues con algún empatico frenar la caída, pero, ostras, te pusiste el turbante de pitoniso, Rafa, y jodo, macho. No hemos acertado. No hemos acertado. La verdad es que, bueno, esta semana jugaba
partido entre Ríos Zaragoza, que jugaba en la pista de Ejido, uno de los que estaban en el playoff, que van a estar para la lucha del playoff, y que haya derrotado por 6-5. La verdad es que el equipo en la primera parte no apareció, la verdad es que estuvo peor, salió muy enchufado el equipo andaluz, llegó a ponerse 4-0, empató, por cierto, 3 goles de Pope, el que jugó aquí en el Guanapix a la 10 en segunda división, metió 3 goles en la primera parte, llegaban al descanso con 4-1 porque metió al borde del descanso un gol Sunta, y en la segunda parte sí que apareció el carácter de Entre Ríos Zaragoza. El equipo de Alfonso Rodríguez sacó ese carácter, llegó a levantar el partido con otros 2 goles de Sunta, un gol de Coque, que la verdad es que está genial, está muy bien, está aprovechando su oportunidad, llegaron a empatar a 4, un gol también. Luego el 6-5, el 5-4, otra vez Pope, que la verdad es que metió 4 goles en el partido. Quique Liao también metía un gol, ponía el empate a 5, y al final, en los últimos instantes, ponía el 6-5 el equipo andaluz, y bueno, pues se llevaba la victoria. Y nada, pues Entre Ríos Zaragoza pues se mantiene en esa 9ª posición con 35 puntos. Que bueno, pues le mantiene. Yo creo que no va a haber problemas para el tema del descenso, es imposible, yo ahí no lo veo, porque además es que hay muchos equipos ahí abajo, es imposible, pero bueno, en la zona del playoff pues yo creo que se ha difuminado y se ha acabado. Pues nada, el año siguiente será buscar el ascenso. ¿Cómo has visto tú los partidos que has podido visionar, Héctor, del Colo, del Entre Ríos? Bueno, yo creo que lo que decía Rafa, nada más, creo que lo hemos hablado muchas veces durante la temporada, que quizás pues ha pecado mucho, ¿no?, de esa falta de efectivos en muchas partes de la temporada. Además, pues yo lo he remarcado muchos días en las previas, ¿no?, que creo que el equipo ha estado muchas semanas líder, incluso en playoff, prácticamente más de la mitad de la temporada, y eso no es casualidad. Lo que sí que es verdad que quizás pues es la falta de efectivos y muchas lesiones, y luego pues también tirar mucho del filial, que eso al final pues es buena señal, ¿no? Buena dinámica también del conjunto de Samu, ¿no? Que eso hace mucho para un club como el Colo, que no olvidemos que es un club pues que está haciendo bien las cosas, pero viene trabajando muy bien la base, y un club que viene muy bien desde abajo, apretando fuerte. Y bueno, al final pues hablábamos mucho, cuando recuerdo la entrevista con Molina, ¿no?, que hablábamos de ese ascenso, de ese hipotético sueño, ¿no?, de retirarse en primera división con el Colo, y sobre todo pues remarcar también, ¿no?, ese sueño de él y de aparte de muchos jugadores de la plantilla, pues de estar tan alto, ¿no?, durante toda mucha parte de la temporada. Repito, no ha sido casualidad, pero sí que es verdad que la falta de efectivos, también la segunda división, pues muchas semanas lo comentaba Rafa, ¿no?, que había muy poca distancia entre playoff y puestos medios bajos de la tabla, y con una victoria de los de abajo. Además ha sido una fase, ¿no?, que ha ido el Colo-Colo, el Entre Ríos Zaragoza, metiéndose de el solo abajo, ¿no?, porque jugaba contra equipos de abajo que si ganaba se metía en playoff, pero ha hecho que los de abajo se acercaran mucho más a puestos de la mitad tabla, incluso para ver playoff. Pero bueno, creo que, como dice Rafa, el descenso no se ve factible, porque se han hecho muy bien las cosas. Hay que terminar la manera mejor posible la temporada y pensar en la que viene, ¿no? Creo que hay muchos mimbres, hay mucho que destacar del Entre Ríos, y creo que la temporada es de 10, a pesar de que está pesando mucho este último tramo de temporada. Desde luego, yo creo que lo que ha echado mucho a faltar ha sido a piezas fundamentales, piezas muy básicas en este último tramo liguero, bueno, sobre todo del 2025, porque realmente el bajón lo pega en 2025, que coincide pues con la lesión de La Roca Romero, bueno, pues los hermanos, que tampoco los mozos, pues ha habido partidos que se les ha visto que han estado jugando muy mermados, piezas fundamentales de fichajes, que decía Rafa, pues que no han podido en este último tramo, ni siquiera han podido jugar, y claro, y te sostienen los chavales, que esto no sé. sería un símil aquí estamos dos muy zaragocistas, a Rafa lo vamos a dejar un poco aparte. Lo sostienen los chavales, o sea, la cantera sostiene a este club. Yo estoy con lo que dice Héctor, el trabajo que hay de abajo arriba, y saber que este club va a tener mucho futuro, porque la temporada que viene
yo me imagino que Coque ya estará en dinámica del primer equipo, pero es que habrá otros chavales que también están en dinámica del primer equipo, ¿eh? Ojo. Es que ahí, como estábamos diciendo, al final, en todos los problemas siempre hay una solución. Quiero decir, al final no ha salido por las lesiones, pero hemos ganado unos jugadores para el futuro. Coque, por supuesto, yo creo que es un jugador de segunda división para el año que viene, seguro, pero Quique Liao, no sé si en el Sala 10 o en el Colo o donde sea, pero yo creo que está jugando minutos y está jugando minutos de calidad y dando un buen nivel, con lo cual ya estamos ganando otro jugador para segunda división. Pero, por ejemplo, Iñaki Barea está jugando también. Iñaki es un chaval que también está teniendo minutos en segunda división. Estamos hablando de muchos jugadores que se están haciendo en la segunda división, se están haciendo y que eso también es invertir en el futuro, eso es invertir en el futuro y ver que bueno, pues que Juan Muniesa va sumando años y que bueno, pues que hay lesiones de los hermanos Tahuenca y que hay que aprovechar eso, que otros jugadores tienen que ir saliendo y aprovechar eso. Yo inclusive creo que Javier Abril también me parece un jugador que está en el filial que también puede entrar. Hay varios jugadores también ahí, hay varios chavales también, Alex Amigol, pues no sé, hay varios también que tienen bastante nivel y bueno, pues hay que aprovechar eso. En el mismo problema pues está la solución, aprovechar esos momentos para darle a los chavales esas oportunidades. Y solamente decir una cosa, que este sábado a las 6:30 pues se enfrenta el Entre Ríos Zaragoza al Sala 5 Martorell. Un rival que tiene los mismos puntos que Entre Ríos Zaragoza y que bueno, yo creo que va a ser para que el equipo aragonés consiga la victoria después del 11 de enero fue la última victoria del equipo de Alfonso Rodríguez. Antes de que se me olvide, creo que Entre Ríos, Colo-Colo, tiene una joya que no debe de perder nunca, que es el equipo que milita en Segunda División B. El salto de Segunda B a Segunda no es tan grande como puede ser de una tercera o una autonómica. Y eso es algo que yo creo que ellos son muy conscientes, lo saben y lo están cuidando y mimando y van a morir por no perder esa plaza. El encuentro, desde aquí, nosotros os invitamos lógicamente a que vayáis a la catedral, a que vayáis a la granja a animar al equipo, pero el que no pueda ir por cuestiones laborales o vacacionales, que sepa que se va a emitir por Aragón Deporte, ¿vale? O sea que, bueno, pues analizado esta primera división y esta segunda división con dos figuras de aquí de 40x20, nos vamos con el femenino. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. A descansar, Héctor. Vamos con el femenino. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú no eres peñista, ¿no? No. Ya se te nota ya. Vas más fresco. Fui peñista, pero peñista en mi pueblo, en Alcañiz. Aquí en Zaragoza, la verdad que no sé si he entrado alguna vez en alguna peña. Fíjate no, lo que te digo. Me parece que no. Yo creo, no lo sé, yo tendría que analizarlo, Yo es que soy muy de salir de fiesta, macho. Yo no soy muy festivalero, pero bueno, cada uno tiene sus vicios y su... No sé qué me están poniendo por aquí. Hombre, ya está faltando el Jandro. Voy a ir por el chat interno. Ya te coge luego, ya, pájaro. Vamos con la segunda división, con la nuestra, con la femenina, donde, bueno, esta Semana Santa ha estado la cosa tranquila, ¿no? Sí, ha habido jornada de descanso como en otras tantas categorías y bueno, podemos repasar un poquito lo de la jornada pasada, que caía Entre Ríos Zaragoza, caía 0-2 en su pista aquí en la granja contra Chantrea, un rival que ya sabemos que es un rival incómodo de jugar, muy correoso, muy fuerte siempre en defensa y muy peligrosas en ataque, y el pabellón de la granja la verdad que se lo tienen también muy, muy estudiado. Derrota del conjunto de Sergio Molina y tuvimos derbi, ese grupo Reciclarte contra Guanapis Aldelis Inter Sala 10, con la victoria por 2-5 del conjunto dirigido por Nano Modrego, una primera parte que yo creo que estuvo más dominada por el conjunto en ese día visitante, como era el Guanapis Aldelis, y una segunda parte en la que el grupo Reciclarte dio un paso al frente y la verdad que llegó con muchas ocasiones de peligro, pero al final pues se maquilló un poquito el resultado que puede ser también engañoso, ¿no? Ese 2-5 que podría haber sido un poquito más ajustado.
un clásico que nunca defrauda, ¿eh? Ese clásico del futsal aragonés en esta segunda división. Sí que te tengo que preguntar, porque ya se ha celebrado el sorteo para el ascenso a la Liga Iberdrola, primera división. Eso es, sí, ya se hizo hace poquitos días y bueno, he hecho un pequeño croquis con lo que puede ser esos partidos para Guanapí Saldelis Intersala 10, porque lo que sería Entre Ríos, Colo y Grupo Reciclarte ahora mismo están bastante lejos de ese playoff, de esas, pues diríamos por tercera y cuarta plaza o cuarta plaza que podrían llegar a aspirar, pero están bastante lejos. Se enfrentaría en un primer partido el conjunto de Nano Modrigo a Chiloeses. Hablo que se enfrentaría a Chiloeses porque es el conjunto que está ahora mismo en tercera posición en el grupo 3. Estamos hablando a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, eso es. Vamos a dejarlo claro, porque ahora encima que el sorteo casi que menos tienes que ser ingeniero técnico para entenderlo, ¿vale? Ya tenemos a Carlicos que nos lo está explicando de cojón, pero vuelvo a repetir, a día de hoy, ¿vale? A día de hoy nos enfrentaríamos a las jugadoras del Chiloense, ¿lo he dicho bien? Chiloeches de Guadalajara. Chiloeches. Actualmente están en tercera posición con 63 puntos. Sí que es verdad que están luchando por llegar a esa segunda o primera plaza del grupo, que está ahora mismo en primera posición Ceuta y Almagro en segunda posición con 68 puntos cada equipo. Están 5 por detrás. Sí que es verdad que la última jornada se enfrentaron entre Chiloeches y Ceuta y la victoria se la llevó el equipo ceutí. Y bueno, de ganar esa eliminatoria, ese partido, se enfrentaría contra el ganador de la eliminatoria entre el primer clasificado del grupo 1 y cuarto clasificado del grupo 3, que sería el partido entre Rivas, el conjunto madrileño, y Rodiles, el conjunto asturiano. Ahora mismo, pues, como hemos dicho, pues Así estaría ese cuadro de playoff. ¿Qué nos interesa? Bueno, logísticamente nos interesaría jugar contra las de Guadalajara. Hablo logísticamente. Eso es. Pues bueno, es un desplazamiento corto, puede acudir la afición, no cuesta muchas perras. A ver. Sé que valorarlo también, Carlicos. Ahora mismo es bajar a África. Ahora mismo, si no pasa nada raro en ambos grupos, sería ese primer enfrentamiento entre Chiloeches y Guanapí. Además, son dos equipos, no en la actualidad, pero sí en el pasado, que han disputado partidos amistosos y concentraciones, incluso concentraciones, porque preparábamos una concentración aquí en Magallón y era un club que venía todos los años a este stage de pretemporada junto a otros equipos. A ver, luego pues Rodiles se enfrentaron años atrás. Yo estaba de hecho en el cuerpo técnico contra Rodiles, pero ha cambiado muchísimo el equipo. No sé, veremos a ver el nivel que tienen en los otros grupos. Y que te puedo decir que Chiloeches en la actualidad tiene 63 puntos en tercera posición con 125 goles a favor y 50 en contra. O sea, tiene muy pocos goles en contra. Y Rodiles en primera posición, 114 goles a favor, 56 en contra, y Rivas también en el grupo 3, que es en el que está Chiloeches, cuartas clasificadas con 48 puntos, 62 goles a favor y 48 en contra. Y aquí están ahí luchando por esa cuarta posición entre Rivas y Jaén Paraíso Interior. O sea que por eso decimos que no sabemos qué es lo que ocurrirá. A ver, que tenemos comentario. Dice Sergio, hasta que no termine la temporada no podéis echar cuentas. Yo ya echaremos rosarios. Pues mira, Guanapí Saldelis muy mal lo tiene que hacer ahora Esplugues para que Guanapí se ocupara la primera posición. Nada, de momento escucha, eso olvídate. Nada, por eso lo digo que a lo mejor
no es tan descabellado esta primera eliminatoria entre Chiloeches y esto. Tengo aquí la clasificación y bueno, Chiloeches, ya te digo, va tercero con 63 puntos, a 5 puntos de las primeras y segundas, y el cuarto clasificado están a 48 puntos. O sea que yo creo que está bastante hilado. Bueno, nosotros nos hemos puesto el turbante de pitonisos, y cuando te vea por ahí, Sergio, ya te lo diré. si hemos acertado o no. Y si no hemos acertado, pues no pasa nada. Ya lo enmendaremos en el próximo programa. Esta jornada, ¿contra quién se enfrentan las nuestras? Y tenemos prota. Eso es. Pues mira, Entre Ríos Colo viajará hasta la pista de Hospitalet, el cuarto clasificado de este grupo. Grupo Reciclarte viajará contra la pista catalana de Z10, y Guanapí Saldelís recibirá a Osasuna el sábado a las 4:20 en el pabellón de la Granja. Partido que se podrá ver por Aragón Deporte. También os lo anticipo. Pues vamos, si te parece, con nuestra prota, ¿no? Que repite. Sí, ya la hemos tenido, y además que ha recibido un premio esta Semana Santa. Así Hola, que pues que nos lo cuente, la mejor portera, Irene. ¿Qué tal, Irene? Hola, buenas noches. Buenas noches, Bien, Irene. ¿vosotros? Pues ya ves, bien. de Día de Aragón estamos aquí disfrutando, y qué mejor manera de disfrutar que hablando de lo que nos gusta, que es el futsal. O sea, que te han dado un premio. Cuéntanos, hombre. Sí, en el torneo de Esplugues de esta Semana Santa. La mejor portera, pues, aparentemente. Aparentemente, dice. Aparentemente. Hombre, ¿algo harías o qué? ¿Algo harías? Claro. Algo Seguramente amargar a las pibos de los equipos rivales. Y meter goles. Seguro. Que nos lo ha chivado por ahí. Que en una tanda de penaltis algún gol metiste. Sí, bueno, si me dan la oportunidad, todo lo que sea ayudar al equipo, pues hay que aprovecharlo, a ver. Todo lo que sea ayudar al equipo, lo mejor posible. Ostras, pues es que ya le ayudas en la portería, ahora ya te vienes arriba y ya hasta en la faceta goleadora, ¿eh? No te va a soltar el presi. Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, ¿y qué tal ese torneo de Esplugues? Yo he ido 2 o 3 temporadas, y he de decir que la verdad que es un torneo que lo tienen súper bien montado, y que van equipos de bastante calidad, y bueno, que se ve muy buen futsal. ¿Cómo lo habéis vivido el torneo? Sí, la verdad es que muy bien, porque está muy bien organizado, sobre todo a temas de horarios, y el hecho de que haya 2 pistas ayuda mucho al tema de horarios y de los equipos, y muy bien ambiente sobre todo. Entre los equipos, aunque éramos el único equipo de fuera femenino, nos acogieron genial, las comidas nos daban ahí y todo, y la verdad es que los resultados pues también acompañaron, así que el ambiente y todo pues hizo que fuera una experiencia muy buena para todas. O sea, que es una buena experiencia para vosotras, sobre todo, pues bueno, también Esplugues es uno de los míticos, ¿no? Es una pista súper conocida para nosotros, gente que habitualmente juegan en nuestra liga, que las conocemos bien, y luego, pues bueno, hay bastante nivel. ¿Cómo has visto al resto de equipos de los que estuvieron en ese torneo junto con vosotras? Hombre, pues había bastante nivel, porque al ser la liga catalana, entre ellos sí que se conocían más, porque tienen enfrentamientos directos en liga, y sí que es verdad que equipos como el Scots, que iban primeros en liga catalana, luego Esplugues, Mataró, y todos los catalanes tienen un nivel muy alto, porque la liga de allí es bastante competitiva, sobre todo por el número de equipos que tienen, a diferencia de la de aquí, y el nivel era alto. Y nosotras pues intentamos mantenerlo e incluso superarlo en algunos partidos. Porque el torneo participasteis en categoría juvenil, ¿verdad? Sí, juvenil. Pese a que no tenemos liga aquí juvenil, sacamos en nuestro club están divididas pues en categoría de primera autonómica, segunda nacional, segunda autonómica, y pues hicimos un equipo pues juvenil y con eso estuvimos ahí. Y la verdad es que muy bien, nos compaginamos bastante bien.
¿Quién teníais en el equipo? Pues de portería solo estaba yo y luego la mayoría sí que eran de Primera Autonómica, del filial del club, que la mayoría están en la juvenil. Y sí que es verdad que en mi caso sobre todo, pues hemos estado jugando juntas hasta esa misma temporada. Así que yo creo que eso pues se ha notado a la hora de compaginarnos en el campo y ha sido, yo creo, lo que ha hecho que hayamos llegado tan lejos en este torneo. Que pese que a esta temporada no estemos jugando juntas, pero el hecho de que hayamos jugado juntas pues un largo periodo de tiempo hace que nos conozcamos y que pues los resultados, que sea que nos veamos todos los días, pues salgan de otras maneras. ¿Y vistes mucha diferencia? Porque como has dicho tú, que ahí en Cataluña sí que tienen liga juvenil, me atrevería a decir que es cadete juvenil, como la tienen en Cataluña, al menos hace unas temporadas era así. ¿Cómo vistes pues ese nivel de diferencia que pueda haber entre jugadoras juveniles aquí en Aragón y allí en Cataluña? El hecho de que haya liga allí se nota por la táctica y la forma de jugar. Sí que es verdad que la notamos algo diferente, la forma de jugar de allí con la de aquí. Aquí sí que es verdad que intentamos jugar bastante conmigo, que jugara yo bastante con los pies, y yo creo que le hicimos bastante daño con eso. Y allí sí que es verdad que era más táctico a la hora de tocar y de jugar todas juntas, pero supongo que eso fue lo que le hicimos más daño, el hecho de salir yo de portería y con eso pues poder jugar un poco de 5. Y luego sí que es verdad que allí tiene una forma diferente de jugar, a mi parecer, pero había mucho nivel, sobre todo individual. Tácticamente había mucho nivel individual, había muchas que iban con la selección catalana, creo que hubo alguna que incluso fue en alguna ocasión cómoda con la española, y yo creo que les competimos muy bien, pese al nivel que había, que era bastante alto. De hecho, hubo también un torneo, ¿no? En Ripollet, que fueron las chicas infantiles y las chicas alevines, ¿no? Puede ser. No sé si ya también benjamines, ya no lo sé seguro. Creo que fueron benjamines, no, creo que fueron 2 equipos alevines, el infantil y el cadete. Creo que llegó a haber cadete. Y sí, también hubo un torneo en Ripollet que fueron justo los mismos días. Y por suerte me pude escapar un poco yo un rato para ir a ver a mis pequeñas jugar. A tus chicas. Que estuvo muy bien, claro. Es la mamá de las chicas. Es que es un espectáculo. Yo, de verdad, os pediría que fuerais a ver los partidos donde está Irene de Mister, porque es un espectáculo. No solamente cómo juega el equipo, sino con el cariño con que tratáis a las chicas, y que eso se nota, ¿no? Eso se ve en la pista y se nota. Y la verdad es que yo he tenido la suerte de narraros en vuestros, ya no solo torneos, sino en vuestras participaciones en los campeonatos que ha habido estatales de futsal, los que habéis organizado vosotras. La verdad es que es una pasada, y se disfruta mucho. Yo lo disfruto mucho, es así. No sé si tú lo disfrutarás tanto como yo, en el banquillo. Yo disfruto muchísimo, muchísimo. A ver, paso muchos nervios, pero lo disfruto. Me hacen disfrutar ellas. Se pasan nervios en un banquillo. Oye, y ahora hablando así un poquito de la temporada, ¿cómo estás viendo ya en este tramo final de la temporada al equipo? Pues venimos de una temporada de 4 partidos de empate, lo que no es del todo lo que buscábamos, porque siempre es mejor puntuar 3 puntos que 1, pero nos quedan 4 partidos y es que hay que intentar sacarlos lo mejor posible. Hay que intentar salir un poco de esta mala racha que venimos acumulando. Y pues eso, quedan 4 partidos, 2 en casa, 2 fuera, y a intentar sacar los máximos puntos posibles. Además, el rival que tenéis esta semana, el Z10, que viene de ganar y en una pista complicada como es la de Linyola. ¿Cómo veis el partido? Pues el viaje a Z10
la pista yo creo que va a tener bastante protagonismo, pero yo creo que si estamos acertadas de cada puerta y luego las porteras de atrás también damos seguridad, se puede ganar. En la primera vuelta nos quedamos ahí casi, y yo creo que si este partido, si estamos acertadas y no cometemos errores, pues se puede ganar. Lo que pasa es que es un equipo que va muy de tapado, C10. Muchas veces le hemos visto pintar la cara a equipos de la zona noble, de la tabla clasificatoria. Yo no sé si en su cancha pues se pueden hacer más fuertes o no, pero sí que es un equipo que si lo estudias bien es bastante, va muy de tapado y luego también es un poco irregular. Sí, ya. O sea, es un equipo que ha dado varias sorpresas esta temporada. Entonces sabemos que está la posibilidad y que pueden competir y son capaces de competir. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura, eso seguro. Y empatadas a puntos, ¿qué vais? Vais con 33 puntos. Pues es más importante ganar todavía para conseguir desmarcarnos un poco. A ver, que creo que tenemos comentario. Dice Sergio, la temporada pasada se estrenó en segunda división en un partido si no fallo. Esta temporada la ha jugado entera. ¿Cómo ha sido su aterrizaje en la división? Se nota que tiene pozo y un gran futuro. Pues sí, esta es mi primera temporada y la verdad es que es súper acogida, me he sentido desde el primer momento. Sí que es verdad que llevo varios años entrenando con el primer equipo, pero se nos ha acogido a las que hemos subido el filial este año bastante bien, sobre todo con las jugadoras y cuerpo técnico, que al final y al cabo la presión está, obviamente, porque subes de categoría y es una categoría muy exigente, pero en el vestuario sí que nos intentan de tranquilizar y hacernos sentir como en casa, para que luego la técnica y lo que sabemos hacer pues salga en la pista. Y al final si vas con menos nervios o disfrutando más, pues acaba saliendo lo que sabes hacer tú, ¿no? Y eso súper bien acogida, sobre todo por las personas internas del club. Y al final, si los primeros partidos de temporada salen los resultados, al final cuando pasas una mala racha tienes esa capacidad para volver a mejorar, ¿no? Y si esperemos que vuelva a pasar otra vez. Yo te lanzo ya la última. ¿Qué supone para ti el tener de compañera a Sara Valdivia? Porque sois dos porteras, pues físicamente muy diferentes, bajo palos muy diferentes. ¿Qué aprendes de Sara? Y es que Sara, desde que llegué al club, estaba ya en la portería del primer equipo. Entonces, estar con Sara en la portería y ver cómo ese sueño de estar con ella en el primer equipo, pues es increíble. O sea, Sara es una persona maravillosa, tanto dentro como fuera de la pista, es un ejemplo. Y sí que es verdad que Sara en un vestuario es principal, ¿no? Ayuda tanto a la parte mental como a la parte táctica. A mí me ayuda un montón y sobre todo la experiencia que tiene, ¿no? Lleva muchos años en segunda división. Hace poco, no sé cuántos partidos hizo, que le dieron el sector de la granja, que fue súper bonito. Y al final esa experiencia que tiene, pues me la intenta transmitir a mí y estoy súper agradecida con ella. Sobre todo por la oportunidad que se me ha dado. Yo a ella la admiro muchísimo, tanto dentro como fuera de la pista, eso seguro. Pues Irene, un placer tenerte como siempre aquí en tu casa en 40x20. Es difícil conseguir que una chica del César Augusta entre en el programa. Sabemos que entrenáis más o menos a la misma hora que emitimos nosotros, pero oye, en el momento que habéis tenido un huequico, lo dicho. Un placer, Irene. Mucha suerte frente al Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Irene. Bueno, Carlos, algo que tengas que reseñar, sobre todo seguimos esperando el rival de el Alagón. Sí, la verdad que no te sabría decir exactamente cuál puede ser. No sé si es Orbina. Es que el otro día algo me comentaron de Orbina, un equipo. Eso es un viejo conocido, nuestro. Que ha estado en primera y segunda división, exacto.
y que tiene pues jugadoras veteranas, pero jugadoras de calidad, ¿no? Para poder afrontar ese playoff. Entonces veremos a ver cómo lo prepara Avenida Alagón cuando ya tengan cerquita, ¿no? el partido, porque sí que es verdad que Avenida Alagón tiene una plantilla un poco justita de jugadoras por número de jugadoras, no por calidad, porque ya hemos visto qué calidad tienen y de sobra, así que veremos a ver qué tal y esperemos pues que les vaya de la mejor manera posible y que haya un cuarto o un tercer equipo otra vez en segunda división. Efectivamente. Bueno, Carlicos, un placer, como siempre. La Hasta semana luego. que viene más. Adiós. Vamos ya con la división de honor juvenil y la segunda división B, aunque no ha habido jornada. ¿O no es así? A ver quién me entra. Pues va a entrar el Oliva. Buenas noches, Pancho. Buenas noches a todo el graderío. Buenas noches. Yo al final digo, no sé si entrará o no entrará. Estaba allí en el chat fallamos, mirando. no fallamos. Hay sustituto. Bueno, rápidamente, porque sabemos que estás volviendo de ver a tu hermano jugar con la selección, en este caso no con la aragonesa, sino con la selección española. Ha ido todo bien, ¿no? Ha ido todo bien, todo perfecto. Mucho nivel en estos chicos. Muy buenas canteras a nivel nacional. De alabar también. Bueno, pues eso está. El Melenas bien, ¿no? Bien. Muy contento. Vale. A ver si le engañamos para que se suba a la grada el programa que viene. Hay que comer. No te preocupes. Tengo las tijeras por aquí encima de la mesa. Para que tú solamente lánzale ese mensaje. Cuéntanos que esta semana, como comentaba, no ha habido liga, ¿no? Así es, no ha habido segunda B, jornada de descanso para nuestros 4 equipos que tienen una jornada complicada esta próxima semana y un partido a destacar, ¿no? Que es el de Entre Ríos Zaragoza ante Quinto. Tenemos derbi en la Granja el domingo a las 12 de la mañana. Llamamiento a todo el mundo que le guste el fútbol sala porque será un auténtico partidazo. Y pensé que sigue buscando la heroica, ¿no? Así es, está a un punto de entrar en playoffs. Por delante tiene a un gran Picasen, que se le vio un gran inicio de temporada. Poco a poco ha ido bajando el nivel. Esperemos que pueda aprovechar esa pérdida de puntos que está teniendo Picasen y piense que logre esa heroica y consiga meterse entre los 4 mejores del grupo. Y nos quedaría el cuarto en discordia, que no el peor. Así es. Hay que decirlo. A usted que recibe a la Albelda el sábado a las 5:30 en el Joaquín La Sala. Partido importante para Tauste para seguir sumando puntos que ayude anímicamente a la plantilla y, ¿por qué no? Aunque se está muy lejos, intentar recortarle puntos a Pixteca y Picasen. En División de Honor Juvenil volvemos a tener jornada esta semana. Así es. ¿Cómo ves la jornada? Porque ahí sí que tenemos muchas cosas, ¿eh? Sí, a ver, al final tenemos a Guanapix a la 10 que lograba la victoria sencilla ante un Lepanto por 12-0. Entre Ríos Zaragoza que también lograba su respectiva victoria. En el partido de Ebro-Sala también sin problemas conseguía los 3 puntos que le hacían volver a esa tercera posición porque el conjunto de Ijar, Boca Ijar, perdía puntos ante un Alcañiz que le da alas, le da vida para salir de esa zona de peligro. Fíjate lo que son las cosas. El Alcañiz, que lo comentábamos, ¿no? Lo nombrábamos estas últimas jornadas, que parecía que estaba así un poco de capa caída, latigazo, y está muy igualada este año, sobre todo en la zona media-baja. Está la cosa jodida, y se está vendiendo muy caro la permanencia esta temporada. Desde luego. Como de los equipos que están en esa zona baja, ¿cuál ves tú peor? ¿O que va a tener enfrentamientos que dices, hostia, esto lo tienen jodidísimo ya? Pues, Compañía de María se está quedando atrás estas últimas jornadas, está a 4 puntos, de la salvación. 14 puntos tiene el conjunto de Utebo, creo que también los tiene Lepanto, 11 tiene Patatas Gómez, 10 Compañía de María como único colista. Va a estar muy igualada, quedan pocas jornadas, habrá que ver qué equipo termina pinchando en esta gran liga. Pues si te parece,
tenemos protagonista y un protagonista de excepción, un subcampeón de Copa que se estrenaba esta semana en la portería del primer equipo. David Marín, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena. Muchas Porque, gracias. macho, te ha venido todo de golpe, ¿eh? Subcampeonato, ahora ponerte en estar en la portería del primer equipo, que te queda ya por hacer al final hasta que acabe la temporada. La verdad es que sí, que ha sido unas semanas que han sucedido estas cosas y muy contento, la verdad. Una semana muy completa, podríamos decir. Lo primero, David, enhorabuena por el subcampeonato de Copa, también por debutar en la gran primera división del fútbol sala español. Imagino, ¿no? Un subcampeonato que en el momento sería una sensación incluso mala. Ahora seguramente lo valoraréis más. ¿Cómo viviste esa Copa de España? ¿Crees que en algún momento tuvisteis la oportunidad de dar el salto en esa final, intentar poneros por delante y llevar el trofeo? Bueno, lo primero, muchas gracias. La verdad es que sí, yo creo que fue un partido muy igualado la final. Yo creo que se decidió por pequeños detalles. La verdad es que sí, decir que ellos llevaban, yo creo, a nivel físico una marcha más que nosotros. La verdad es que a nosotros en esa final nos pesaron mucho las piernas de 3 partidos seguidos, una competición muy exigente. Pero vaya, yo creo que sí, que la final se decidió por unos pequeños detalles y que cualquiera la podría haber ganado. Fue una final tremendamente competida, sí que pues muy sufrida en lo físico, y a vosotros, en eso estoy de acuerdo, sobre todo en el último tramo de la liga, en el último tramo de la liga, no, en el último tramo del partido, del encuentro, sí que se os vio como más agotados. Yo no sé si tanto en el aspecto físico como también en el aspecto mental, porque os pusisteis por delante y luego os tocó remontar e igualar el marcador. Cada vez que igualabais, ¡pum!, metían con los otros. ¿Y eso cómo lo llevasteis en la pista? La verdad que sí, que eso es una situación que a nivel de cabeza se sufre mucho, porque quieres empatarlo, quieres lucharlo y de repente te llega pues ese jarro de agua fría, que es un gol. Y la verdad es que te baja mucho el pick que tienes hacia arriba de ese gol que te empuja. Tenéis ya la liga prácticamente encaminada, simplemente tenéis que ir sacando los partidos que os quedan adelante. ¿Cómo ves este final de temporada? ¿Cómo ves el campeonato de España? Pues la verdad que lo afrontamos con muchas ganas. Yo creo que esa espinita de quedar segundos en la Copa, yo creo que todos del equipo lo hemos comentado, que vamos a por todas en el Campeonato de España, a intentar llevarnos ese oro, que la verdad que nos quedó esa espinita en la Copa. ¿Queréis vendetta? Estaría bien. No sería buen partido, la verdad. Me gustaría. Pero en este caso, yo espero que tengáis el mismo tiempo de descanso que el rival. Porque eso yo creo que también se notó, ¿eh? Se notó bastante. Sí, yo creo que sí, que eso, por ejemplo, ellos, a ver, a la definitiva jugaron los mismos partidos que nosotros, pero vaya, el primer partido lo tuvieron con un resultado más holgado y yo creo que ese partido se notó mucho a nivel físico, que ellos no lo tuvieron que trabajar tanto como nosotros. David, ya te voy a hablar un poco más a futuro. ¿Qué plan tienes para la próxima temporada tú personalmente? ¿Y quién crees que va a ser el sucesor? ¿Cómo vas a dejar esa portería del División de Honor juvenil? Pues en este momento, para el año que viene, no tengo nada pensado, la verdad. Se irá viendo poquito a poco. Y en la portería de juvenil se queda un grandísimo portero, como es Sergio, que yo creo que va a estar cubriendo la portería igual que yo o mejor, la verdad. Yo te voy a preguntar ya la última por tu debut. ¿Fue el debut soñado que esperabas? Sí que por desgracia, pues bueno, se nos lesiona Iván, pero ¿qué aprendes tú de tanto de Iván como de Dani? Porque al final vas a acabar tu etapa como juvenil
y lo lógico y normal es que tengas o bien cabida en el primer equipo o si no, pues bueno, se te busque acomodo. Yo espero que con una cesión para que sigas teniendo progresión, ¿no? en el futsal. Eso de futuro se irá viendo poquito a poco, yo creo. Y acerca del debut, pues la verdad muy, muy contento. Una lástima que sea las situaciones que sea por la lesión de un compañero y la situación del club, vaya. Pero obviando eso, la verdad es que muy contento. Un partido, yo creo que el partido soñado, que soñaría debutar con Palma contra un gran campeón de Europa, pues la verdad es que muy contento. Y parando mucho, ¿eh? Que se te vio muy metido, macho, en el partido. Parecía que llevabas toda la vida jugando en primera división. Pues la verdad es que los nervios también un poco estaban ahí, pero vaya, bien, estuvo bien. Bueno, David, un placer. Te dejamos bendecido para esa fase final, para que traigáis el oro, aunque charlaremos mucho, largo y tendido, y así ya dejamos al pobre Alex que va en el coche, ya no, parece el perrete este que mueve la cabeza, lo mismo. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Un abrazo para vosotros. Vamos ya con la tercera división y con la autonómica. Ojo, la autonómica, que en Semana Santa había partidos y algunos de ellos importantísimos. Y ¿nos vas a desvelar ya cómo ha ido la cosa o no? ¿O sí, lo vas a vamos guardar? a empezar. Vamos a cada cosa eso es, cada uno con su grupo. Pero sí. Y eso que en tercera también ha habido partido en Semana Santa y también es de remarcar. Es verdad que este fin de semana no ha habido jornada, como hemos comentado también en Segunda B y en División de Honor Juvenil, pero sí que la que daba comienzo a esa Semana Santa sí que ha habido jornada. En ella, Zafán vencía 6-0 a Andorra, la Unión Calatayud vencía 10-4 a Coras, Ainzón vencía en casa 7-6 a Paniza, un partido muy igualado en el que se mantuvo mucho rato con un 4-4, pero una redonda Ainzón permitió que se marchase en el marcador 7-4 y finalmente Paniza se acercó con el marcador, pero no fue capaz de empatar el partido. Y Jare Almonacid, dos equipos de la parte de abajo, empataron a 1 en un partido en el que todo se decidió en los últimos 3 minutos. Almonacid marcaba su gol en el minuto 37 y a falta de un minuto Ijar conseguía empatar el partido y por lo menos un punto que es bastante insatisfecho, sobre todo por la parte de Almonacid. Luego Borja vencía 5-2 a Gelsa, Peña la Murga perdía 4-7 en casa frente a Pirineos y Caspe, que está peleando por la zona de descenso, vencía 5-3 en casa a un Utebo que está a mitad tabla sin jugar nada. Y en la sorpresa de la jornada, yo por lo menos la voy a decir así, es Ebrosala vencía 5-4 a Cadrete, al líder. Un partido en el que además yo llegué a ver los últimos 4 minutos, que es prácticamente todo el partido. Es un partido que hay mucha intensidad, pero es que Ebrosala empieza ganando 1-0, Cadrete le da la vuelta y se pone 1-3, pero acaba llevándoselo Ebrosala en un partido en el que Ebrosala empata en el 37, justo después marca Cadrete el 3-4 en el 38 y en el último minuto consigue otra vez el empate Ebrosala y a falta de 5 segundos marcaba Ebrosala el gol de la victoria, el 5-4, lo que hacía que Ebrosala se acercase a esa salvación y Cadrete, llevamos muchas jornadas diciendo eso de ascendido, decir que al acabar el partido estoy hablando con el entrenador de Cadrete, con Agustín, y me pidió que no dijéramos tanto lo de ascendido porque él no lo veía tan claro. Y razón no le falta, porque me comentaba, claro, que este fin de semana, o sea, esta Semana Santa se enfrentaba a Zafán, su partido aplazado con Borja. Con Borja. Y si Zafán ganaba ese partido, se ponía a 2 de Cadrete. Y además, viendo el calendario que le queda a Cadrete, que le queda Peña la Murga, que se está jugando el descenso, Caspe, que también, Pirineos, que se está jugando el segundo puesto más o menos, y Utebo, sí que es verdad que es la última jornada, se puede decir que tiene un calendario muy complicado. Y pues como comentaba Agustín, si ganaba Zafán se ponían a 2 y Zafán hizo su trabajo. Zafán hizo los deberes. Exactamente. Ganó en casa 4-2 a Borja en ese partido aplazado. Fue capaz Zafán de remontar un 0-1, que se puso 4-1 Zafán y luego ya marcó Borja el 4-2. Pero vamos, como que me comentaba Agustín y como se ve en la clasificación, Zafán se ha puesto a 2 puntos de Cadrete. Y quedando las 4 jornadas que nos quedan, puede pasar cualquier cosa.
Y Pirineos, que como comento va tercero a 6 puntos de Zafán, pero claro, se enfrenta a Cadrete en una de las jornadas, con lo cual también se puede meter en ese segundo puesto y no está tan decidido el ascenso como creíamos. Y en la parte de abajo, pues esa victoria que comentaba de Brosala sobre Cadrete la deja a un punto de la salvación, que es Almonacid ahora mismo el que no marca, y en 1 o 2 jornadas se enfrentan entre ellos en un duelo directo, con lo cual va a estar muy emocionante tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Pues si te parece, yo creo que lo mejor es preguntarle a uno de sus protagonistas, ¿no? Eso es. De uno de los que está metidos en este bendito lío. Fíjate tú, que lo tenemos ya. Tenemos ya vulcado, lo tenemos. A Jorge Salvador. Ahora sí. Ahora sí, ahora ya bien derechico, todo colocado en su sitio. Todo mejor. Sí, señor. Así, perfecto. A Rafa a ver cómo lo ponía y me dice, ponlo así. Oye, pero qué liada lleváis, tío. Llevamos un año, macho, espectacular. Estamos ahí arriba, que nadie se lo esperaba, es que ni nosotros mismos. Y pues hemos hecho un muy buen grupo entre los nuevos fichajes que han venido, como bien dijo Pablo, a principio de temporada de Caspe, y los del pueblo, tío, que estamos sumando barbaridad de bien, y el entrenador que ha encajado perfecto. Entre la base y lo que sumas, pues tío, ahí estamos segundos, macho. Viendo cómo acabamos el año pasado, que entre lesiones y demás acabas al final un poco jodido, pues este año, macho, salen las cosas y ahí estamos, tío. A ver si nos agarramos. Sí, es que lo comentamos con Alex todas las jornadas. Sí. Hostia, que claro, te hablan de Zafán, ¿no? Sobre todo vuestros rivales, ¿no? Los que se han venido incorporando al programa. Ojo con Zafán, ojo con Zafán. Claro, tú lo ves desde una perspectiva de la temporada pasada, que sufristeis como perros para manteneros, y llega esta temporada, y, hostia, 2 puntos del líder, que fíjate lo que le dijo el entrenador de Cadrete, Alejandro, este video, dijo, oye, no digáis que hemos ascendido porque el Zafán está a 2 puntos. A ver, pues entre el partido de aplazado, que lo que ha dicho fue contra el Borja, un partidazo, macho. Fueron 20 minutos, pero ahí a saco los 20 minutos. Encima nos empezaron ganando, pero yo creo que supimos reaccionar bien y al final se vio el resultado. Y sobre todo eso, que Cadrete, bueno, es más, es el único partido que hemos perdido en esta segunda vuelta. La verdad que llevamos una segunda vuelta impecable, tío. Es que ni en mis, de verdad, ni en mis mejores sueños te ves ahí arriba, porque claro, somos un equipo que, viendo la dinámica cada año, pues o bien bajas y al año siguiente en autonómica subes, o es un rival que se mantiene de mitad tabla para, o sea, somos un equipo que se mantiene de mitad tabla para abajo, y lo de este año, tío, es una locura, de verdad, ver el pabellón lleno y demás es una locura. Y además, como nos comentó, al final, cuando trajimos a Pablo, sí que es verdad que habíais empezado súper bien, y claro, él decía, pues eso, que por qué no soñar, pero claro, que el objetivo era salvarse. Claro, pero ahora se puede decir, el objetivo ha cambiado, ¿no? Eso es el objetivo, pero desde el principio de temporada siempre marcamos la permanencia, porque lo que dices, somos un equipo pequeño, no, pues jugamos por amor al arte, tú. Estamos los del pueblo y los de fuera, que vienen todos por amor al arte. Y de verdad, pues marcamos la permanencia, y ves que lo que dijo Pablo, que íbamos, pues igual vino con el partido contra Caspe, ¿verdad? Que fue el primero que empatamos. Sí, yo creo que sí. Lleváis 4 o 5, yo creo que tengo un par de jornadas, llevamos ya 4 o 5 jornadas. Y ves un inicio de, pues, 3 victorias, un empate, y poco a poco vas progresando. Sí que tuvimos un bajón que perdimos en Cadrete, perdimos con Cadrete, con Pirineos y con Paniza, y ya pues poco a poco te vas asentando, pero vas a los partidos y ya te digo, este año parece que, así como el año pasado se juntaron muchas cosas malas y no salían las cosas, este año, tío, sale todo, de verdad, pero todo. Claro, tú eres un goleador, porque y eso lo nota tu equipo. El que, hombre, que eres un killer, pero ese puntico que os da el pabellón, ese sumar más. Claro, al final tú tienes muy buen equipo, pero si en la grada tienes gente que aprieta, esa es la fórmula perfecta. ¿Y cómo os sentís vosotros de arropados por vuestra afición? Una pasada, tío. Es desde el lunes. Desde el lunes ya la gente que va por la calle ya te pregunta, ¿qué? ¿Este fin de qué? Y ya empiezas a tal, no sé qué. El viernes ya la gente ya dice, hostia, mañana caña aquí, y llegas el sábado. Estás en el calentamiento tú y está la parte del bar llena. Y dices, pues es que esto ¿cómo puede ser? Debió de llegar el otro día el entrenador de Borja, me parece, y decir en plan, joder, si aquí hay un montón de ambiente, encima Semana Santa, que aquí se vive espectacular. Claro.
y ya sabes que se ve espectacular. Y había un ambiente increíble. Y cada semana, pues en las crónicas que hacemos agradecemos a la afición porque es que ver toda la gente que se mete en el pabellón, pero no solo este año, sino el anterior, el pasado y en Autonómica, después del COVID, es increíble. Es un ambientazo brutal, de verdad. A ver, Alex, que tenemos comentario. A ver qué nos comenta. Dice Jesús Javier Fustero. 34 golicos que lleva Jorge. Joder, menos mal que no es goleador, ¿eh? Jesús. Ya. A ver, pues este año pues he de decir que sí, que parece que la bola parece que empieza a entrar y demás. Y ya te digo, todo va con el equipo. Si el equipo aporta, pues aporta de verdad. Y este año me parece que es el año que más goles a favor, pero llega al Zafán de calle, pero en plan, yo creo que hasta de Autonómica y todo, ¿eh? A no ser de alguna temporada que dijeras mucho antes de Autonómica, antes de que jugara yo y demás, yo de los más goleadores que recuerdo, de verdad. Sí, sí. Y luego, viendo lo que os queda en el calendario, que os queda Utebo, Calatayud, que está jugándose también ese segundo puesto, Ainzón, que a lo mejor cuando os toque ya no se juega nada, por decirlo así, y el último partido contra Boca Ijar. Ya no solo querría preguntar cuál crees que es el más difícil que os queda, sino cómo será si os estáis jugando ese último partido ahí en Ijar, cómo va a ser la afición y cómo van a pasar. No, con Ijar he de decir que antes de repasar todo, con Ijar nos llevamos muy bien. Siempre hemos tenido buen trato. Nunca, en plan, ha habido algunos años que había más rivalidad, pero somos todos amigos y además coincide la quinta que, por ejemplo, los del 2002 y demás coincidieron con Pablo y jugamos muchas maratones juntos, en plan, que es un ambiente buenísimo y ellos vienen aquí a la Puebla y está el pabellón lleno y un ambiente brutal. En plan, como nos llevamos bien, es un ambiente brutal. Y luego, pues partidos complicados todos, macho. Es que no te podría decir ninguno fácil porque es que en tercera no hay ninguno fácil. Pero el más difícil que yo sí tienes que remarcar uno, Calatayud allí. Calatayud allí es el más complicado además, con Escosa y demás, que es entrenador que le gusta jugar y nos tiene pillada dentro de lo que cabe la medida. Yo creo que tendremos que ir allá y apretar los dientes como sea y aferrarnos a lo que sea. Pero primero Utebo, tú. Primero partidico a partidico y poco a poco. Bueno, tú que has jugado en la selección de Aragón, en la juvenil, sí. ¿Qué diferencias encuentras entre jugar con el Zafán y jugar con la selección? Un montón. Pues en el Zafán es más, te dejan claramente, y además cuando entrenaba, por ejemplo, con Chino en la universitaria, con el que entraba antes al Calatayud, con David, me decía, es que ahí, claro, aquí en Zaragoza jugamos mucho así y allá en la Puebla es, pues imagínate, este que es de mi peña se la voy a dar, que se la va a jugar y etcétera. Y digo, es mucha diferencia. Con Juan Carlos la verdad que aprendí un montón. Llegábamos del año Autonómica con Juan, muy trabajado con Juan Bautista, trabajaba la zona, pero claro, llegas allí a la selección y ves pues a Quique, a Lucas Marín, a Coque, a Abril, Paniagua, etcétera, o sea, todos unos cracks, y llegas, tío, y te rompían la zona en 0, digo, me cago en 10 lo que hay aquí, tú. Y es una diferencia increíble, pero vamos, la experiencia y todo fue brutal. Yo ya te digo que aprendí un montón con Juan Carlos y con todos, un montón, de verdad, y con Molina, que también estaba ahí. Y la verdad que mucho. Y pizarra, un montón de pizarra, tú. Un montón. Yo, ya te digo, a nosotros que es la pizarra que nos gusta y no, que nos cuesta, yo allí digo, tanta pizarra ya lleva a la cabeza, pero muy bien, muy bien. ¿Tenemos comentarios? Hay comentarios. Venga, los lanzamos. Dice Jesús, y de las 13 últimas jornadas ha ganado 12 y ha perdido 1 que fue con el Cadrete. Efectivamente, sí. Hostia, esos números son brutales, ¿eh? Sí, brutales. Y Cadrete llevaría los mismos números, lo único que perdió en Ebrosala, ¿puede ser? Sí, ¿ha perdido con Ebrosala? Sí, ¿verdad? Sí, perdió el otro día con Ebrosala y lleva, pues eso, es que ya lo dábamos por ascendido por decir así porque no había perdido, o sea, es que llevaba todo, claro. Es que ha perdido 2 partidos solo. Uno... O sea, espera, que estaba con la Autonómica, ha perdido 6, sí que ha perdido 6, pero porque al principio de temporada no empezó muy fuerte como está ahora, porque a principio de temporada Cadrete no era de los que estaba arriba y sí que mitad temporada, segunda fase, es cuando sí que ha empezado ya a meterle más caña y a ganar todos los partidos seguidos. Un equipo, yo ya te digo, un equipo que lo vi muy completo, macho, muy trabajado y además que tienen un quinteto y cambios en plan que se nota y que han jugado en segunda B, en plan el quinteto de lo que ves ha jugado en segunda B y ya te digo que brutal, a mí me pareció muy buen equipo, muy completo.
Que hay perricas, Jorge, que se nota que hay perricas ahí en el Cadrete. Claro, y luego llega el Zafán, llega los de la puerta, venga, pim, pam, pim, pam. Eso es. A ver. Oye, ¿por qué no soñar? No, ya lo dijo Pablo, ¿por qué no soñar? Yo ya te digo, estos 4 partidos, hoy que hemos bajado a entrenar, porque hoy hemos entrenado, un miércoles siempre entrenamos. Y siempre hablamos antes y tal. Y digo, oye, tú, es que quedan 4 partidos, que es que hay que echar ahora. Si hemos echado ya todo a la marcha y ha salido bien, es que ahora hay que soñar tú. Todo lo que sea, hay que aferrarse a este de casa, ganar en Utebo, Calatayud, ir allí a muerte y contra el Ijar, pues el derbi. Así que ya te digo, es soñar. Además, Pues es que sí, es Cadrete, es que la cosa es que yo creo que ahora mismo la presión, más que sobre vosotros, porque como bien dices, venís de la zona de abajo la temporada pasada, creo que la presión está más sobre Cadrete, porque al final tiene que jugar con Peña la Murga y Caspe, que son 2 equipos que están peleando el descenso, y con Pirineos, que también quiere ese segundo puesto. Eso es. Entonces, Yo Pirineos sí. Yo creo que Pirineos además tiene un partido la semana que viene. Exactamente. Pirineos tiene un aplazado y a Pirineos le queda Caspe, que también está abajo, Utebo, que no está en nada, Cadrete y Gelsa. Hostia, sí. Casi nada. Cadrete exactamente no sé dónde, porque lo tenía apuntado que es entre ellos, pero... En Cadrete. Sí, yo creo que sí, pero vamos, viendo así un poco el... Ya te digo, a los 4 de arriba nos queda un calendario que en plan que nos enfrentamos entre nosotros. Nosotros contra Cadrete y Pirineos. Sí. Esa será la jornada bomba, tú. Pues Jorge Salvador, un placer tenerte aquí en 40x20, que seguiremos de charrada, porque yo creo que vais a dar mucho que hablar en este último tramo de temporada. Y hoy a soñar. Muy bien. Que soñaremos juntos. Vale. Un abrazo. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Se marcha Jorge Salvador. Seguimos con Alex muy rápidamente. Sí. Con esa autonómica, con ese grupo 3 que tanto a mí me gusta. Y el grupo 1 porque nos fuimos a Semana Santa con el partidazo de la jornada compañía de María Burgo, con lo cual en cada bloque tenemos un partido a destacar, pero los demás vamos rápido. Torrellones perdía en casa 1-3 con Calasanz, San Lázaro 3-9 con Pastriz, Coras vencía 7-5 a Gurrea, que desde que Coras perdió con San Lázaro fue un punto de inflexión, hubo cambio de entrenador y desde entonces llevan 3 victorias, una derrota y un empate. Se ha notado ese punto de inflexión. Zaragoza Unión vencía 4-3 al límite, un partido en el que el límite se ponía 1-3 ganando, con un gol del portero, ese tercer gol, y consiguió darle la vuelta a Zaragoza Unión, marcando el tercero, el empate a 3 y el cuarto en el minuto 38. Alto Aragón Jaca perdía 3-6 en casa frente a La Salle. Raro, porque Jaca los partidos que había perdido eran de 1 o lo suele ganar en casa, y La Salle, que está prácticamente descendido, ha sido un poco sorpresa. Sala 10 hacía su trabajo venciendo 5-1 a San Jorge, y la Almozara vencía 6-3 a Boscos. Y en el partido de la jornada, Compañía de María 2, el Burgo 4. Dije que iba a intentar llegar, llegué, vi prácticamente todo el partido entero. Fue un partido que estuvo muy igualado desde el principio a fin. Se adelantó el Burgo, volvió a empatar Compañía, otra vez el Burgo, otra vez Compañía, y se llegó al descanso 2-2. Y la segunda parte sigue la misma tónica, con un gol muy temprano del Burgo, y Compañía todo el rato muy a remolque. Y cuando mejor estaba el equipo local, Compañía María estaba apretando, tiraba a portería, fallaba alguna que no era normal fallarla. Y eso, juntado con las intervenciones del portero del Burgo, hicieron que esa distancia se mantuviera y que a falta de 3 minutos con el portero jugador de Compañía, el Burgo robara un balón y marcara el 2-4 definitivo, lo que hace que el Burgo ya ahora sí que un paso del ascenso, 8 puntos con el segundo y un partido menos, y quedan 5 para acabar la liga. Con lo cual el Burgo lo tiene ya hecho. Así que, como digo, Burgo 69 y Compañía 61. Y en la parte de abajo, San Lázaro 18, el que está justo en el descenso. Y el límite con 25, que al final son 7 puntos de diferencia, que a falta de 5 es un poco complicado. Sí que es verdad que le falta acabar un partido a San Lázaro, una segunda parte con la Almozara, pero yo creo que está un poco ya resuelto este grupo 1 en la parte de abajo, y en la parte de arriba en nada también. En el grupo 2... Mayén vencía 7-4 a Almunia, Muel 8-2 hacia su trabajo frente a Tauste, Peña la Unión vencía 7-3 a Belchite, Exea ganaba 7-0 a Épila, Lumpiaque 7-4 a Pinseque y Azuara 2-1 a Salas Astago. Y en el partido de la jornada se enfrentaban Daroca y Alagón, que eran primero contra tercero. En la ida venció Daroca por un gol en la última jugada de rebote, y fue un partido muy igualado de principio a fin, con constantes cambios en el marcador, pero finalmente Daroca marcó el quinto en el 32 y consiguieron aguantar 8 minutos
en casa el marcador y consiguieron llevarse esa victoria, con lo cual Alagón, a pesar de tener un partido menos, ya no depende de sí mismo y Daroca ya está cerca de ese posible ascenso. A 3 partidos. Exactamente, no quedan eso, 3 partidos para acabar la liga. Sí que es verdad que Mayén está a 5 con el partido aplazado con Alagón. Claro, al final Alagón en ese momento sí que se jugaría algo, pero ahora ya lo tiene muy crudo. Si Mayén venciera ese partido se pondría a 2 y habría que ver ya esos encuentros entre ellos, pero vamos, lo tiene ya en la mano Daroca. Y este fin de hay un Alagón Muel, que es tercero contra cuarto, que está bien si lo quieren ir a ver. Y luego en nuestro grupo favorito el 3 tenemos Mosqueruela, Castellserás y Favara Altiplano se jugará el 10 de mayo. Molta Albán perdía 1-3 con Maestrazgo. Alega Turística vencía 13-0 al Balate. Alcañiz 6-1 a Sarrionense. Más de las Matas 13, Territorio Minero 3. Y además de estos que eran la jornada pasada, se jugaron los partidos aplazados. Alcañiz vencía 6-1 a Montalbán. Y en el partido que llevábamos hablando todas las semanas de la Liga Turística Maestrazgo, se enfrentaban a la Liga Turística segundo, Maestrazgo primero, y ahora han cambiado las tornas porque la Liga Turística venció en casa 4-3 a Maestrazgo. Sí que es verdad que Maestrazgo tiene un partido menos, pero el equipo visitante Maestrazgo estuvo por delante 2 veces con el 0-1 y el 1-2, pero los locales fueron capaces de darle la vuelta, marcaron el 4-2 en el 39 y Maestrazgo metió el 4-3 seguidamente, pero no le dio más para empatar el partido, por lo que la Liga Turística se hizo fuerte en casa y venció 4-3. Y mira si está muy igualado, que ahora mismo sale Liga Turística primero con 55, Alcañiz segundo con 55 y Maestrazgo tercero con 52 y un partido menos. Que si lo gana, que es lo más seguro, es triple empate a 55. Y es que está muy igualado porque ahora mismo Alega va primero porque tiene el golaveras particular ganado Alcañiz. Sí que es verdad que se han ganado uno cada uno, pero Alega venció por más. Luego, en el caso de haber triple empate, creo que el que sale victorioso es Alcañiz, porque en el duelo de Alcañiz-Maestrazgo, Alcañiz venció uno, ganó uno y empató el otro, con lo cual, en caso de triple empate, creo que es Alcañiz el que saldría victorioso. Por lo tanto, si todo sigue igual, podemos tener emoción hasta la última jornada. Pero para ello, este finde, Aliaga Turística visita a la pista de Altiplano, una pista muy complicada, y al final ahora ya los partidos que quedan tienen que jugársela ellos 3 a ver quién asciende. Pues veremos a ver quién es el que se lleva el premio gordo de momento. Ya nos decía el jugador de la Liga que en su pista y en Semana Santa la cosa se les iban a poner cruda y bueno, y de hecho el resultado así lo manifiesta. Pues nada, Alex, la semana que viene más y mejor. Buenas noches. Buenas noches. Muy rápidamente entra Rafa Beltrán para hablarnos de selecciones, porque no nos da tiempo a hablar de las maratones. Nada, solamente cortita y al pie como Julián Álvarez. Venga. Lo digo, ya sé que lo digo siempre. Las selecciones, queda una semana para que se vayan las selecciones, tanto Benjamín masculina como Benjamín femenina. Nuestro amigo Carlos, que se irá próximamente a Murcia, que ya la próxima semana ya probablemente nos atenderá desde allí. Con lo cual estamos ya en capilla para ya empezar lo bueno que es la competición de Benjamín, que la verdad es la más bonita que hay porque los niños son de verdad un amor, un sol y es la más bonita. A mí es la que más me gusta. Es la más chula. Exactamente. También comentar que mañana va a haber un reconocimiento a la selección alevín femenina por parte de la Federación Aragonesa y bueno, que van a haber miembros institucionales, federativos, etcétera, etcétera, donde se les va a hacer entrega de obsequios y un galardón para las niñas que se quedan subcampeonas de España. Muy merecido. Y ya para terminar, exactamente, muy merecido. Y ya para terminar, muy directo solamente lo de las maratones. 3 maratones ha habido en esta Semana Santa. Tiburones del Buzo ganó las 36 horas de Samiñánigo. RGN Instalaciones ganó la Villa de Pedrola y Millennium ganó la Villa de Gea. En lo que ha sido un Semana Santa súper futsalera aquí en Aragón. De verdad que un seguimiento espectacular y brutal. De pasión por el futsal. Pero impresionante, pabellones llenos, la gente impresionante. De verdad que me sorprende que estamos llenando muchísimos pabellones, un seguimiento brutal. La verdad es que la verdad que me sorprende muchas cosas de estas, y tanto en ligas, maratones, competiciones. Ahora dentro de poco vendrán los campeonatos de Aragón. La verdad es que
estamos muy contentos con el seguimiento tanto en redes y a nosotros, por supuesto, que estoy viendo el seguimiento de hoy y la verdad es que es espectacular. Sí, macho, es espectacular. Y jugando nuestros amigos de blanco, ¿eh? Sí, que han ganado 0-1. Dice, mira, nos está diciendo Alejandro Les, los dos equipos de Pedrola y SA estaban formados por casi los mismos jugadores. Sí, o sea que hicieron doblete, ganaron, lo cual tiene mérito, porque yo creo que por lo menos son 15 partidos los que tenían que jugar en 4 días. Bueno, pero ahí las bolsas son importantes, son interesantes. Oye, ya que, como nos decía Jorge, el jugador de Zafán, que decía, jugamos por la cara, no jugamos por amor al arte. En las maratones es otra historia. Maratones ahí hay perritos. Hay otra cosa. Exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar ya. Vamos a dar cerrar aquí el final chiringuito con el análisis, como siempre, rápido y raudo de nuestras selecciones. La semana que viene, como bien dice Rafa, nuestro compañero Carlicos nos atenderá desde Murcia. Y bueno, por mi parte, yo creo que no se puede dar más por menos, porque nosotros, al igual que los jugadores del Zafal, lo hacemos por la filo, lo hacemos por la cara, pero muy contentos, muy orgullosos de que cada vez seamos más referencia para las contingentes cantidades de aficionados y aficionadas del futsal aragonés que se informan y que se quedan con nosotros semana a semana. Por eso os quiero dar las gracias, en parte en mi nombre y en parte de todo el equipo. Buen día de Aragón, buen día casi ya rematado y casi ya finalizado. Y lo dicho, en Talto Aragón, nos vemos la semana que viene aquí en 40x20 de la Grada FM. Sed buenos. Adiós.